¿Cómo queda el mapa político del país tras las elecciones del domingo pasado y qué podemos decir de el camino hacia la elección del 2024? De ello vamos a platicar con José Antonio Crespo, analista político. ¿Cómo estás, José Antonio? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Muy bien, gracias. Pues, ¿qué balance haces, José Antonio, respecto de la correlación de fuerzas y respecto del camino hacia 2024 en lo sucedido el domingo pasado? Pues mire, yo creo que no hubo sorpresas. Quien pensó que podía ganar la oposición en el Estado de México a partir de que se iban cerrando, según sus propias encuestas, la distancia, y bueno, sí, algo se iban cerrando, pero todavía quedó bastante lejos, pues yo creo que en realidad ya sabíamos que la mayor probabilidad era que ganaba Morena en el Estado de México, todo así lo apuntaba, y Coahuila pues lo ganaba el PRI, y eso es lo que ocurrió. Ahora, la distancia con la que pierde el PRI en el Estado de México pues no es pequeña. Algunos decían, bueno, pues va a perder este lugar por algunos puntos, pocos puntos, ¿no? Pero 8 o 9 puntos, pues es una distancia ya significativa. Y por eso es que ni siquiera hubo reclamo, porque sí hubo participación ilícita, digamos, de estructuras del Estado, sí hubo condicionamiento de los programas sociales, sí hubo participación de otros gobernadores, incluida Claudia Sheinbaum, pero la distancia es tan grande que pues en realidad no puedes decir que todo eso fue determinante en el resultado. Por eso reconocieron luego, bueno, el primer mero día, había habido una derrota. Ahí lo que se plantea es lo siguiente: la oposición tiene que realmente ponerse las pilas si quiere ser competitivos y si hay tiro, como dicen, pues si quiere que haya tiro para el 2024, sí tiene que hacer ya un procedimiento de selección de candidatos que sea atractivo, que sea legítimo, que sea equitativo, que sea motivador para la gente, que incorpore a los ciudadanos que quieran participar de alguna manera, pero de manera directa, la designación del candidato, porque eso le puede dar legitimidad, eso puede atraer a mucha de la gente a votar, porque lo que vimos en el Estado de México es que, aunque mucha gente no le gusta Morena, pues tampoco le gusta el PRI. De hecho, tú lo ponías ayer en Twitter, que en realidad de los votos que tuvo Alejandra, pues muy pocos fueron del PAN. Es decir, no acaban de eliminar asperezas, no acaban de hacer a un lado las diferencias históricas entre el PRI y PAN para decir, a ver, no importa que sea el PRI, ahorita el riesgo para la democracia está en Morena, ¿no? Todavía siguen manteniendo ahí esas distancias, esos celos, y eso entorpece las posibilidades de la oposición. ¿Tú crees que hay tiempo para que la oposición construya una candidatura competitiva, o podríamos decir en función del triunfo en el Estado de México que le da al oficialismo su estado número 23, que ya es demasiado tarde para eso? Sí, sí está complicado. Mira, de todas maneras yo dejaría una posibilidad lógica. Si logran unificarse y realmente no se rompe la coalición, porque eso tampoco está garantizado. Si juegan bien, como deben de jugar, si dejan de lado sus diferencias, sacan un candidato con un procedimiento abierto, legítimo, ciudadano, pues podrían eventualmente reunir suficientes votos para ser competitivos. Claro, decimos, eso depende de si la gente, a final de cuentas, no le importa votar por el PRI y el PAN, y lo ve más bien como un voto útil para detener a Morena. Pero pues estamos viendo que eso no es tan automático. Pero por otro lado, falta ver qué hace Movimiento Ciudadano. Falta ver qué va a pasar con Marcelo Ebrard. Si Marcelo se queda en Morena o se sale, porque eso también podría cambiar mucho el panorama. Si Marcelo Ebrard se sale y se va a Movimiento Ciudadano, y capaz que se sale a una parte del Partido Verde, a lo mejor el PRD, que ha sido muy descuidado por el PRI y el PAN, se va para allá. En fin, el voto se puede dividir también, puede cambiar el panorama y las expectativas. ¿Puede pasar lo de Coahuila? Y podría pasar lo de Coahuila, sí.
Efectivamente, Ujú. eso no se descarta. Entonces todavía falta por ver algunas incógnitas, algunas variables tienen que despejarse, pero en lo que sí tendría que concentrarse también la oposición es en el Congreso. Es decir, al margen de las probabilidades pequeñas o regulares que tengan para competir por la presidencia, sí tendrían que ir juntos en lo posible en los distritos electorales, en el mayor número posible de distritos electorales, y también en los estados, en las senadurías. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si de verdad Morena logra tener una mayoría, que no es fácil tener mayoría calificada, pero luego ya sabemos que compran diputados, que compran Sí. senadores, sí deberían de hacer un esfuerzo especial ahí, porque si Morena llega a controlar el Congreso, entonces sí, no va a haber contrapesos, entonces sí va a ser una regresión política muy importante. Entonces, por lo menos tener el Congreso como un contrapeso para el próximo presidente, aunque sea de Morena. Oye, José Antonio, digo, esto evidentemente cae en el terreno de la especulación, pero si se dividen las corcholatas y, por ejemplo, se va a Ebrard con Movimiento Ciudadano, ¿crees que esto podría contribuir a diluir el voto opositor y facilitar el triunfo de Morena, suponiendo que lleve como candidata a Claudia Sheinbaum? Yo creo que en principio sí. ¿Por qué? Porque pues muchos panistas pues van a votar, la base dura del PAN, pues vota por su candidato, o sea, quien sea. Habrá mucha gente que efectivamente prefiere a Marcelo que a un candidato del PAN o un candidato del PRI, si es que también se divide el PRI respecto del PAN, que ese es otro escenario, que cada uno vaya con su candidato. Pero incluso si va un solo candidato opositor y tiene la legitimidad suficiente, bueno, pues Marcelo sí se puede llevar unos 10 puntos y con eso dividir el voto opositor y con eso facilitarle el triunfo a Morena, desde luego. Eso puede ocurrir, a menos que la gente se decepcione completamente o esté ya totalmente desencantada del PRI y el PAN, y a lo mejor si se pelean o se imponen un candidato, pues podría haber mucha gente que optará por Marcelo. Tanto como para darle el triunfo, pues se ve muy difícil. Porque si ya tienes dos candidatos en la oposición, y sobre todo a alguien que pueda jalar mucho voto como Marcelo, pues más bien se ve la posibilidad de que se divida el voto opositor y le facilite las cosas a Morena. Digo, a menos que mucha gente de Morena, el Partido Verde, el PT, el escenario de Coahuila que mencionabas, si se van con Marcelo, pues entonces sí pueden complicarle las cosas a Morena. Bueno, me queda un minuto. ¿El Partido Verde incrementó el valor de su apoyo con las elecciones del domingo pasado? Pues en Coahuila claramente sí. En el Estado de México no es fácil saberlo, porque como iban en un solo logotipo, yo no he visto realmente qué tanto influyó el Partido Verde en darle triunfo a Alejandra, perdón, a Delfina, porque iban en una sola, en un solo logotipo. Pero sí, yo creo que el Verde sí tiene sus 4 o 5 puntos sin duda que cuentan mucho. Bueno, pues estaremos viéndolo y analizándolo con tu ayuda. José Antonio, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Con mucho gusto, Pascal, que te vaya bien. Gracias, José Antonio Crespo.